Buenas de nuevo. Vamos a seguir con los videos del campo magnético y estábamos viendo la vez pasada el efecto Hall y discutimos un poquito de fuentes del campo magnético. Entonces ahora vamos a ver otra ley que es una de las leyes fundamentales del electromagnetismo, que se llama ley de Ampère, que nos permite relacionar en algunas regiones del espacio el campo magnético con las corrientes que hay circulando en la vuelta. Lo cual tiene sentido porque las corrientes generan campo magnético. Habíamos visto que las corrientes están compuestas por cargas en movimiento y por lo tanto generan un campo magnético en el espacio. Bueno, pero para eso tenemos que introducir algún concepto nuevo. En primer caso, la circulación de campo magnético. Vamos a ver lo que es. Bien, entonces consideremos que tenemos una trayectoria cerrada, quiere decir que empieza y termina en el mismo lugar, una trayectoria cerrada cualquiera en el espacio, ¿no? Esta trayectoria es una trayectoria imaginaria, ¿no? Bien, podemos, en esas regiones del espacio, supongamos que hay un campo magnético, capaz que en algún punto vale cero, pero en general hay un campo magnético, ¿no? Entonces, nosotros podemos pararnos en cualquier punto de esa trayectoria y vamos a tener un campo magnético asociado, un vector campo magnético. No sé, paramos acá, tenemos un campo magnético. ¿Sí? Entonces, para considerar esta trayectoria, capaz que la hago en línea cerrada. Lo que podemos hacer es, en la región esta, donde hay un campo magnético B, tomamos un vectorcito chiquito que es tangente a la trayectoria, que le vamos a llamar dl. Diferencial L, que es un delta L chiquitito, pero es un vector que está en la dirección de la trayectoria en el sentido en el que estamos recorriendo la curva. ¿tá? Vamos a pensar en recorrer la curva y ver cómo cambia el campo magnético en los distintos puntos. ¿tá? Entonces, para esta curva cerrada, donde el campo magnético puede variar en distintos puntos, definimos la circulación de campo magnético como la circulación es la integral de B escalar de L. ¿tá? O sea, es el producto escalar del campo magnético diferencial L. Este circulito en la integral implica que le estamos integrando en una trayectoria cerrada. Pero no se asusten porque en realidad ahora vamos a ver que esta integral casi nunca la vamos a tener que hacer. De hecho, en este curso no la vamos a tener que hacer para nada. Simplemente vamos a ver casos particulares en los que, y de hecho es una de las aplicaciones principales, la ley de Ampère, en los cuales esta integral tiene una forma muy sencilla de calcular. ¿Ok? Entonces, básicamente el producto escalar de B con dl implica la proyección del campo magnético en la dirección de dl. ¿Sí? Básicamente, y entonces, al hacer esta integral, es como básicamente partir, dije básicamente un montón de veces, implica partir la curva en varios dl muy chiquititos, calcular B por dl y sumarlos. Sumar el de acá, más el de acá, más el de acá, más el de acá, más el de acá. Al sumar todo, la expresión que representa la suma de todo es esto, integral de B de L. Entonces, le vamos a llamar circulación de campo magnético. La anotamos como una C sub B. ¿Ok? Si quieren le ponemos el vectorcito ahí. Y tenemos esta forma de definirlo, que ya vamos a ver que por ahora es una representación de una idea, que es eso, partir la trayectoria cerrada en pedacitos. Para cada trayectoria, como los pedacitos son chiquitos, vamos a asumir que el campo magnético en todos los puntos de cada tramito vale más o menos lo mismo, porque si nos movemos poco, el campo magnético va a variar poco. Y lo multiplicamos el B por el vector de L y lo sumamos para todos. Y ya está. ¿Okay? Bueno, la ley de Ampère nos relaciona esta circulación
con las corrientes que atraviesan, o sea, supongamos para fijar ideas, si bien en la ley de Ampère esta trayectoria no tiene por qué estar incluida en un plano, para fijar ideas y para hacerlo más sencillo vamos a suponer que la trayectoria esta siempre está incluida en un plano. Se imagina, ¿no?, que en 3D una trayectoria cerrada no tiene por qué estar, no tiene por qué ser posible incluirla toda en un plano, pero vamos a asumir que sí, para que sea más fácil. Y bueno, entonces la ley de Ampère relaciona el valor de la circulación del campo magnético, o sea, esta suma, acá, que la expresamos con esta integral, con las corrientes que entran o salen de esta región, del área, digamos, del área encerrada por la curva. Que si está contenida en un plano, es un área también contenida en un plano. ¿Okay? A esta corriente le van a esta superficie le van a atravesar ciertas corrientes, vamos a ver, y si no le atraviesa ninguna corriente, de hecho, la circulación va a ser cero. Si las atraviesan corrientes, supongamos que hay ciertas corrientes entrantes, por ejemplo, una corriente así, supongamos que puede haber un conductor acá y otro conductor acá entrante, y uno, y dos, por ejemplo. Entonces, la ley de Ampère lo que dice es que la circulación de campo magnético a través de cualquier trayectoria cerrada, como esta, o sea, el resultado de esto, la circulación de campo magnético a través de una superficie cerrada es μ0 por I total. Donde esta I es la corriente total que atraviesa, es, por ejemplo, en este caso, si circulamos para acá, para este lado, o sea, en este sentido, la regla de la mano derecha nos va a decir cuál es el sentido positivo y negativo de la corriente. Por ejemplo, si estamos circulando así, significa que estamos recorriendo así, esta es la orientación, y por lo tanto el sentido positivo es el entrante. Si lo recorremos al revés, lo hacemos saliente, pero en ese caso la circulación está expresada con otra orientación. Lo único que cambia es eso. Y bueno, entonces, en este caso elegimos circular para este lado, pusimos que es entrante, es positivo, eso lo tenemos que tener siempre en cuenta, y entonces μ0 por la corriente total, que en este caso sería, por ejemplo, en este caso particular sería I1 más I2, si yo tuviera otra corriente saliente, por ejemplo, I3, la corriente total sería I1 más I2 menos I3, y así sucesivamente. Esta sería la I total. Y entonces la circulación de campo magnético es μ0 por esta corriente total. Esta μ0 es la permeabilidad magnética del vacío. Es una constante como, por ejemplo, ε0, la permitividad del vacío. ¿Se acuerdan? Que la usábamos en el campo eléctrico. Y μ0 es 4pi por 10 a la menos 7. Y para ver las unidades tenemos que ver acá. Fíjense que la circulación es campo magnético que va en Tesla por una distancia, Tesla metro, y acá está la corriente. Así que μ0 tiene que ser Tesla metro dividido Ampère. ¿Okay? Este μ0 es para el vacío. Si estuviéramos en otro material, tendríamos que cambiar μ0 por mu del material. Así como ε0 lo cambiamos por epsilon del material, que se acuerdan que era K, la constante dieléctrica, por ε0. Bueno, acá pasa lo mismo, básicamente. Bien, tenemos esto. Y como les decía, esta ley es una ley fundamental del electromagnetismo y nos permite en muchos casos calcular el campo magnético. Por ejemplo, nos permite calcular el campo magnético de un conductor rectilíneo que está conduciendo cierta corriente.
¿Cómo lo podemos utilizar para calcular un campo magnético? Bueno, tenemos que elegir acá un valor de, una trayectoria cerrada, imaginaria, que haga que el producto este B por DL en módulo sea constante. Porque en ese caso estaríamos integrando algo que sea constante. ¿Ok? Y bueno, si integramos algo que sea constante, lo podemos sacar de la integral y una de las cosas que sacaríamos es el campo magnético y la podríamos despejar. Básicamente eso es lo que buscamos. Pero todo esto creo va a quedar más claro cuando veamos un ejemplo. Así que voy a poner pausa, voy a borrar acá, que esto lo tiene en el video, de todas formas, y vamos a ver el ejemplo del conductor rectilíneo infinito, por el que le está circulando una corriente y cómo calcular el campo magnético de eso utilizando la ley de Ampère. Bien, volví. Entonces, lo que les decía es que vamos a calcular el campo de una corriente, que acá la estoy considerando saliente. Es un conductor rectilíneo, infinito. Y vamos a ver que nos podemos apoyar en lo que ya sabíamos de fuentes de campo magnético y en las propiedades de simetría de esto y de la ley de Ampère, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros, por simetría, ya podemos ver que es lo mismo si yo estoy, qué tan lejos estoy del conductor, ¿no? Si estoy en este punto que está a una distancia de R, o en este punto que está a la misma distancia de R, si no hay otras fuentes de campo magnético, o sea, otras cargas en movimiento u otras corrientes, es lo mismo. O sea, va a suceder lo mismo acá que acá. ¿Ok? Porque estás a la misma distancia y las propiedades tienen que ser las mismas, pues son simétricos los puntos. De hecho, pasa en todos los puntos que estén en una circunferencia centrada en el conductor. ¿Sí? Además, del video anterior habíamos visto que, dada una corriente o una carga en movimiento, acá en este caso podemos suponer que tenemos cargas positivas saliendo del pizarrón o cargas negativas entrando. Si es un conductor, normalmente son cargas negativas entrando, pero eso es equivalente a tener cargas positivas saliendo. Y habíamos visto que el campo magnético es perpendicular al mismo tiempo a la velocidad y perpendicular al vector que une la fuente de campo magnético con el punto donde estás calculando el campo. O sea, en este caso tenemos, por ejemplo, yo tengo este punto acá, tenemos que el vector R sería este, la velocidad sería para arriba, y se acuerdan también que la dirección de sentido estaba dado por Q por V por R. Entonces, si hacemos V, supongamos que tenemos cargas positivas subiendo, V por R, eso nos va para arriba. Quiere decir que ya sabemos que el campo magnético va a estar contenido en el plano y en esta dirección. Porque tiene que ser perpendicular a R y a la corriente al mismo tiempo, y eso nos deja una sola dirección, que es esta, porque el plano que forman la corriente con R es el plano así, horizontal. Así que la dirección es esta y el sentido es según esto. ¿Okay? Ya sea que consideremos que son cargas positivas moviéndose para arriba o cargas negativas moviéndose para abajo, este producto nos va a dar para arriba. ¿Ok? Si yo estuviera acá, a la misma distancia, pero acá, ahora el R sería así. Y en realidad, cuando hacemos Q por B, que sería arriba por R, nos daría para acá. El B. Y no sé si empiezan a ver un patrón. Lo que va a suceder es que si yo me paro acá, el R ahora va para acá y el campo va a ir así.
Entonces, siempre es tangente a la circunferencia de radio el módulo de R. ¿Okay? Eso implica que hay cierta simetría. ¿Está? Entonces, cuando uno se mueve a lo largo de la circunferencia esta, de una circunferencia de radio R, el campo magnético siempre es tangente. Y podemos utilizar eso para calcular cuánto vale el módulo del campo magnético, porque esto ya nos dice la dirección y sentido, lo único que nos falta es el módulo. ¿Sí? Bueno, voy a borrar un poquito, voy a borrar esto. Vamos a ver, voy a borrar acá arriba, y vamos a ver que esto nos facilita bastante calcular la circulación del campo magnético. Supongamos que circulamos en esta dirección, ¿tá? Y tomamos una trayectoria que la trayectoria cerrada que utilizamos en la ley de Ampère se le suele llamar anillo amperiano, ¿tá? Que es una trayectoria cerrada imaginaria que nosotros queramos y que nos convenga. Que nos convenga significa que tenga este tipo de simetría. En este caso, la trayectoria amperiana que nos conviene es una circunferencia que tiene propiedades, como acabamos de ver, de simetría. Nos conviene esa porque en una circunferencia sabemos que el módulo de campo magnético no cambia y es siempre tangente a la trayectoria. Entonces, la circulación, por definición, es en esa curva, la integral en esa curva del producto escalar entre el campo y L. ¿Ah? Ahora, el campo magnético dl es un vectorcito que está siempre en la dirección tangente, por definición. Así que el producto entre B y dl nos va a dar, en este caso, como estamos circulando en la misma dirección en la que está B, nos va a dar el módulo de B. Y al integrar el módulo de B en toda esta trayectoria, como el módulo de B no cambia, ya vimos que es constante, porque está siempre a la misma distancia, entonces lo podemos sacar. Entonces, esto nos queda, C sub B es el módulo de B, si vieron, por la integral de dl. Y esto es integrar 1, si quieren una constante, en toda la trayectoria. Esto básicamente lo que nos da es la trayectoria. Si este R, si el módulo, el vector R, es R minúscula, sin vector, entonces esto nos va a dar el largo de toda esta trayectoria, que es una trayectoria que es una circunferencia. Por lo tanto, esto es 2 por pi por R, ¿no? El perímetro de una circunferencia. Así que la circulación del campo magnético nos queda, a esto vamos a ponerle B directamente, B por 2 pi R. Ahora, la ley de Ampère lo que nos dice es que la circulación del campo magnético es igual, esto es Ampère, a mu0 por todas las corrientes que estén en el interior o sea, que estén atravesando la sección que estemos, o sea, el interior, la superficie interior a la trayectoria que estamos considerando como anillo amperiano. Y en ese caso, la única corriente que tenemos es la corriente I. Y aparte, miremos la circulación, nosotros, como les decía, circulábamos para acá. Eso quiere decir que la corriente la estamos considerando como positiva siempre y cuando venga para acá. ¿Tá? Hay que tener cuidado en este caso, porque si la corriente esta no estuviera atravesando perpendicularmente, tendríamos que hacer la proyección de la corriente sobre una dirección perpendicular. Pero en ningún ejemplo de los que vamos a ver eso va a suceder, así que eso no, ténganlo en cuenta, pero no lo van a tener que hacer. Así que esto es mu0 por I. Y bueno, podemos igualar estas dos cosas, nos queda que B por 2pi
R es mu 0i. Por lo tanto, podemos despejar B. Perdón. Mu 0i. Fíjense que, entonces, calculamos el módulo del campo magnético, como función de la corriente y la distancia a la corriente. O sea que básicamente es el campo magnético que generó la corriente I a una distancia de R. La dirección de sentido, ya vimos por argumentos de simetría, que es tangencial. Y tenemos ahí todos los elementos. No sé si se acuerdan en el video anterior que nosotros habíamos dicho que dado una carga en movimiento, el campo magnético que generaba decaía como el cuadrado de la distancia a la carga que se estaba moviendo. En este caso decae como 1 sobre R, no como 1 sobre el cuadrado de la distancia, porque tenemos una línea infinita. En el campo eléctrico sucede lo mismo. Si uno calcula el campo eléctrico de una línea de carga, una línea infinitamente cargada, en este caso tenemos una línea de corriente, en ese caso, en el campo eléctrico también decae como 1 sobre la distancia al campo eléctrico. Pero eso es porque tenés infinitas cargas alineadas en una línea. Acuérdense que en un plano, de hecho, el campo no decae ya directamente. Bien, y esto sería un empleo muy sencillo de la ley de Ampère para calcular entonces los campos que producen las líneas infinitamente largas con una corriente I. De ahora en más, en realidad van a poder usar esta ecuación y resolver los problemas que tengan que resolver. Ya vieron la deducción y sale entonces de la ley de Ampère y de consideraciones de simetría. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo es la fuerza, porque ahora tenemos cómo es el campo que genera un conductor, y le vamos a ver cómo es la fuerza entre dos conductores por los que circula corriente. Voy a pausar para borrar y vuelvo enseguida. Bueno, supongamos que tenemos entonces dos conductores. Para fijar ideas, supongamos que son dos conductores muy largos y están paralelos entre sí. Por lo tanto, y por los dos circula una corriente que vale, no sé, por el primero 1 y 1 hacia arriba, por el segundo 1 y 2 hacia arriba, y que están separados a una distancia d. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que queremos ver es qué fuerzas se hacen, para empezar. Entonces, o por lo menos qué fuerza hace el conductor 1 sobre una porción de largo de L de conductor 2. Una porción de largo de L chiquito. ¿Sí? Tenemos esta situación. Bueno, si el conductor 1 es largo y L es más chico que el largo, mucho más chico que el largo total del conductor 1, lo que podemos ver es que, por un lado, el campo que genera I1 en la zona de I2, en estos puntos, es más o menos constante, porque podemos utilizar la ley de Ampère, ya lo acabamos de ver, y calcular el campo acá, y vimos que el campo que genera 1 va a ser mu 0i sobre 2pi por r, siendo r la distancia esta, ¿no? De acá a acá. Y este campo en esta sección es más o menos uniforme. Nosotros ya vimos anteriormente cómo era el campo que recibía un conductor, por el que estaba circulando una corriente L, cuando está en una región de campo magnético uniforme. Llamémosle F2, que es la de este pedacito.
o sea, F1,2, que 1 le hace a 2, a un pedacito largo de L de 2, que va a ser la corriente que está circulando y 2 por L por B. ¿Sí? L es el vector, que por ejemplo lo podemos definir acá, que va a lo largo de la corriente y que tiene un módulo igual al largo de L que estamos considerando. Bien. Ahora, ya a partir de esto me pueden decir si cómo es la fuerza, para dónde apunta, ¿no? Con esto. Primero veamos el campo, para dónde va. La corriente va para allá. Así que por la regla de la mano derecha, acá, el campo va a ser entrante. ¿Sí? Y entonces, L por B, que es entrante, por regla de la mano derecha, nos da una fuerza F, que es atractiva. F1,2. ¿Sí? Ya lo tenemos por ahí. Y para calcular el módulo, bueno, lo que podemos ver es que L y B son perpendiculares entre sí, así que el módulo de F1,2 va a ser I2 por L por B por el seno del ángulo que forman, pero el ángulo que forman es 90 grados, así que da 1. Así que el módulo de F1,2 es simplemente I2 L B. B1, llamémosle, ¿no? Y B1 es esto, así que nos queda y este es I1, ¿no? Entonces nos queda mu0 sobre 2pi por d por I1 y 2 por L. Entonces, esta es la fuerza que hay sobre un conductor muy largo. Si queremos, podemos calcular la fuerza por unidad de longitud sobre el conductor. Es F1,2 por unidad de longitud. Y eso va a dar, entonces, tengo que borrar, disculpen. 0 sobre 2pi por d y 1 por i2. Así que depende. Decae con la distancia, va como 1 sobre d. Aumenta cuando aumenta cualquiera de las dos corrientes. De hecho, aumenta cuando aumenta el producto de las corrientes. Y también, si es más largo el conductor, va a ser mayor la fuerza que recibe. Eso es naturalmente. Así que tenemos entonces la fuerza que se generan un par de conductores, que en este caso están paralelos y conduciendo corriente en la misma dirección. Entonces les dejo de deberes que vean qué cambia si tenemos dos conductores paralelos, pero que están ejerciéndose fuerzas, que están conduciendo corriente en sentido opuesto. ¿Y qué pasa si tenemos dos conductores que son perpendiculares, están conduciendo corriente de forma perpendicular entre sí? Por ejemplo, uno así y otro entrante, por ejemplo. Eso queda de deberes para ustedes. Bueno, y nos vemos la próxima viendo ejercicios de Faraday, en este caso. O ejercicios no, viendo inducción electromagnética en general. Lo que vamos a ver es entonces cómo se relacionan campos magnéticos variables con campos eléctricos y viceversa.